Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy, 10 de diciembre del 2023, una vez más estamos llevando hasta ustedes el siguiente mensaje. El tema lleva por título Un llamado al liderazgo. Y quiero leer el libro de los Hechos en el capítulo 9, en el versículo 6, y luego vamos a leer también el versículo 11 y 12, que a la letra dice: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Verso 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. En el versículo 15 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En este pasaje podemos encontrar la conversión del apóstol Pablo. Pablo, aunque no vamos a hablar la historia de Pablo, encontramos que él era un erudito de la ley. Él era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley irreprensible, era un hombre religioso y temeroso de Dios, como él había sido enseñado. Pero cuando él va camino a Damasco para procurar prender a los cristianos, ya que él tenía esa misión de perseguirlos a todos aquellos que eran cristianos y meterlos a la cárcel, dar su voto para que los mataran, en fin. Entonces, como ya no tenía la jurisdicción dentro de los términos en Jerusalén, él pide carta a las autoridades para ir a Damasco. Y entonces, yendo al camino, muchos ya conocemos la historia. El apóstol Pablo cae al encontrarse ante una luz juntamente con los que lo acompañaban. No dice la Biblia si iba en burro, en caballo, en mula o a pie. Simplemente él iba y cuando se presenta la luz tan potente que cayó a tierra, literalmente podemos encontrar que él cayó de rodillas. Y en ese momento escucha la voz de Dios y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Y entonces él dice: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero el problema es que no perseguía a Jesús directamente, perseguía a los cristianos. Pero cuando un cristiano asume ciertas cosas o suceden ciertas cosas en su vida por causa del Evangelio, es como hacérselo a Dios directamente. Así que, hablando de este pasaje, él se encuentra con esa luz y entonces cae de rodillas, escucha la voz y le pregunta: ¿quién eres? Y cuando decimos quién eres, es porque no conocemos quién es. Y en esta ocasión podemos entender cómo Pablo, en su conversión, él tiene un llamado diferente. No solamente a convertirse, sino que leímos en el versículo 15, 16, lo hemos leído: dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Qué es el aguijón? El aguijón es la punta de una aguja, la aguja de una abeja, o la punta de una puya con que se arrean los animales, los bueyes, las yuntas. Entonces, hay muchos llamados en la Biblia. Quiero mencionar algunos de ellos. No voy a aplicar la historia en sí de lo que trata cada pasaje, sino más bien de los personajes, cómo fueron llamados. En este caso, el apóstol Pablo recibe una visión de esta índole, y los demás también tienen visiones, ¿no? Pero los que voy a mencionar, sin embargo, solamente queremos que
usted entienda que cada año, en el caso de un servidor, en la Iglesia Cristo Divino Redentor, nosotros elegimos los líderes diáconos que les llamamos ejecutivos. Están los diáconos, el secretario general y administrador general de la iglesia. Y luego elegimos el cuerpo oficial que son los líderes de las sociedades, departamentos, ministerios y misiones. Y este año, pues cada año nosotros vamos aumentando el liderazgo y empezamos pues con un secretario tesorero, imagínense cuando dimos inicio a la iglesia. Luego pues ya un diácono y un secretario. Luego pues ya un administrador y luego 2 diáconos. Y así sucesivamente, conforme la iglesia fue creciendo. Hoy en día tuvimos que nombrar 62 líderes para ministrar la iglesia. Y bueno, pero el llamado a ese liderazgo es que nosotros tenemos que entender que son diferentes los llamados. Y aquí no estoy hablando directamente de un servidor dentro de la iglesia. Estoy hablando de cualquier siervo en la iglesia en general, no de la iglesia local. También incluye la iglesia local, pero hablo de todas las iglesias a nivel nacional. Entonces, en un principio, el Señor le hace un llamado primeramente a un hombre llamado Abraham. Su nombre era Abraham, sí, con N y sin H intermedia. Pero cuando él le corrige el nombre, cuando es llamado, él llama a Abraham. Es decir, la palabra Abraham acá, estamos hablando de que es con una M y con una H. Abraham. Porque es de haber, de multiplicarse, de crecer. En el libro de Génesis lo encontramos en el capítulo 12, en el versículo 1, podemos leer, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Fíjese usted, aquí Abraham no tiene H, aunque tiene M, pero no tiene H. En la otra tiene H. Entonces Dios, de la tierra de Ur, de los caldeos, Abraham era un pagano, él no era judío. Sin embargo, cuando Dios lo escoge a Abraham, sus padres eran idólatras, eran gente que no tenían temor de Dios, pero Dios llama a Abraham y Abraham hoy en día le llamamos el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él por fe, él salió de su tierra y su parentela, tuvo que abandonar a su padre, su madre, sus propiedades, sus tierras, todos los derechos que él tenía como ciudadano de ese lugar, pero él tuvo que dejar todo y irse a un lugar desconocido. Por eso el Señor le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. ¿Cuál tierra? Todavía Dios le iba a mostrar la tierra y Abraham sale. Y usted sabe que es, pues de ahí, en esa línea mesiánica, podemos encontrar nosotros, que otro día hablaríamos de la línea mesiánica de Jesucristo, cómo empieza Abraham y de ahí pues nace Isaac, su primer hijo, de la fe. La historia es muy bonita, pero pues no vamos a hablar de todo eso. Solamente quiero que usted vea cómo estos hombres no pusieron condiciones en el llamado de Dios. Hey Señor, que yo me salga de mis parientes, que yo deje mi tierra. ¿Cómo está eso? ¿Qué me vas a ofrecer a cambio? ¿O qué me vas a dar de beneficio? No dijo eso Abraham. Abraham no se puso a discutir y a ver los pormenores, si le convenía o no le convenía. Simplemente él creyó. Y al creer la palabra él, en el llamado, entonces él se convierte ahora sí que en la leyenda, que es una historia. Cuando digo leyenda es que queda en los hechos de la palabra, de la Biblia, queda para el recuerdo de todos los días de la vida del hombre aquí en la tierra. Entonces, Abraham, como dije,
de él mandan ya las 12 tribus de Israel, que no vamos a hablar cómo va después de Isaac, pues le nace a Esaú y a Jacob, y luego hay una historia bonita ahí donde Esaú vende su primogenitura con su hermanito, y bueno, y luego después de Jacob, que más tarde se llamó Israel, surgen las 12 tribus de Israel. Y bueno, vean ustedes cómo el llamado de Dios hacia este hombre no fue un llamado con propuestas, con decirle cuánto te voy a dar o qué te voy a dar, no, solamente te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar y que fluye leche y miel. Eso fue todo, pero hablaríamos otro día sobre eso de la leche y miel, porque todo es lo que vamos a encontrar ya más adelante cuando Josué entra a la tierra y manda, va Josué con Caleb y los demás, y descubren que habían pues, uvas, habían muchas frutas, ciudades grandes, amuralladas, hombres de guerra, en fin. Entonces, pero la historia es tan amplia en la Biblia que vemos que esa es la línea mesiánica de Jesús del llamado de Abraham. Y ahí podemos encontrar otro llamado. Vamos a ir rapidito, el tiempo se me está terminando. En el caso de Moisés, nosotros podemos encontrar en el libro de Éxodo, desde el capítulo 3, la historia de Moisés, de la zarza, el fuego ardiendo, una zarza que no se consumía. Pero en versículo 10 del capítulo 3 de Éxodo, dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El Señor le dice: ven. La zarza que Moisés se encuentra ardiendo, y cuando él se acerca y ve que no se consume, entonces cuando él se va acercando, escucha la voz que sale de esa zarza que no se consumía y le dice: no, quítate las sandalias porque el lugar que pisas santo es. Y ahí empieza el llamado, y entonces vemos que un Moisés que había salido de Egipto, tenía a su padre adoptivo, Faraón, su madre adoptiva, la hija de Faraón. Entonces, llámele como abuelo o padre, pero él había salido de Egipto después de estar allá el tiempo necesario como crianza. Él llegó a ser hombre. Entonces, la historia dice que él mata a un egipcio por defender a sus hermanos. Y cuando él quiere aplicar una justicia, alguien que lo vio matar al egipcio, él le llama la atención y lo descubre, pues que lo había visto matar a ese egipcio y huye. Bueno, Dios tiene que usar 1000 formas para un llamado. En el caso de Abraham, pues Dios le hace ese llamado, pero en el caso de Pablo era un perseguidor de la iglesia que supuestamente predicaba a la iglesia, predicaba a Cristo, predicaba la ley, predicaba los mandamientos de Moisés, no predicaba a Cristo. Entonces cuando él se encuentra con Cristo, entonces ella predica a Cristo. Ahorita vamos a ver Pablo, pero en este caso estamos hablando de Moisés. Y él pone 1000 pretextos y dice: es que yo soy tartamudo, no sé hablar. Entonces Dios le dice: no te preocupes, pondré a tu hermano Aarón para que vaya contigo y hable en tu lugar. Fíjese que yo prediqué en el año 77, 78, 79, 80, hasta el 82. Prediqué en la sierra de Chiapas. Todo lo que es desde San Cristóbal hasta Ocosingo, Chilón, Yajalón, Achajón, La Canjá, otros lugares que yo conocí, hasta Yajalón, Tumbalá, Patiún, Cutiepá, Tortuguero, Chanil, Misbijá. Bueno, le mencionaría tantos lugares que conocí, y ahí conocí varios dialectos. Con los que más estuve fueron con los choles, celtales y tzotziles. Con ellos estuve
predicando durante 4 o 5 años. Pero déjeme decirle que el llamado que Dios hizo conmigo no era pastoral, era un llamado de ir a predicar la palabra a esos lugares. Y hoy en día nos tiene en esta iglesia, después de que el Señor me ha concedido levantar 3 iglesias. 3 iglesias, de las cuales han salido 3 más, y que gracias a Dios esta iglesia ha dado hijas. Bueno, entonces Moisés se pone y dices que no sé hablar. No te preocupes, va a ir tu hermano contigo para que hable. Entonces yo cuando llegaba a la sierra no sabía hablar el dialecto de los hermanos indígenas, pero ellos me ponían traductores y ellos predicaban, y a veces yo iba predicando así continuamente, y el que iba traduciendo también me iba siguiendo, como ir corriendo detrás de mí. Pero ¿sabe qué? Cuando Moisés llegó, también iba su hermano para traducirle y ayudarle todo aquello que no pudiese hablar Moisés. De esa forma, Dios empieza a proveer los medios para que Moisés llegue y saque el pueblo de Egipto después de las plagas que ahí ocurren, que no vamos a hablar de ellas, pero el llamado de Moisés fue después de estar 40 años con su suegro Jetro. La historia también de Moisés, muy bonita, cómo sale y cómo se hace pastor de ovejas. Y ahora él es el pastor de Israel, un pueblo que sale a peregrinar en el desierto por 40 años. Una historia también muy preciosa. El tiempo no nos da, pero vea el llamado de Moisés. De esa manera, ahí encontramos un líder más, como Dios nos empieza a llamar. Y pudiésemos hablar de Gedeón. Gedeón, por ejemplo, en el libro de Jueces, en el capítulo 6, el versículo 14, dice: y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Él no quería ir, tenía siempre un poco de temor. Voy a cortar la historia de Gedeón, solamente sé decirle que ahí entra una mujer llamada Débora, pero la historia también ahí vemos como una mujer encabeza un ejército para pelear en contra de los madianitas. Aquí Dios le dice, cuando él ve que él no quería ir, en el caso de Jonás, por ejemplo, que no quería ir a predicar en Nínive, también este hombre no quería ir, pero le dice: mira, te voy a poner a alguien más para que vaya y pelee contigo. Pero la batalla, el triunfo, los honores va a ser para ella. Entonces, pero él le dice: ve, que no te estoy mandando yo. Y a mí me impresiona esa frase: no te envío yo. Y cuando no te envío yo, y decir, bueno, no es Dios que nos está mandando. Muchas veces sentimos el llamado, pero ponemos tantos pretextos como Moisés o como los que hemos mencionado. Es que mi trabajo, es que esto, es que el otro, es que no tengo. Bueno, yo encontré uno que dijo: yo voy a servirle a Dios cuando el Señor me haya dado mi casa, mi carro, entonces voy a servirle a Dios. Pero déjeme decirle que cuando Dios te llama, no tienes que poner pretextos ni tienes que poner condiciones. Tú tienes que ir donde Dios te lleve, y a lo que Dios te llame, como Dios te use, en el ministerio que Dios te llame. En la iglesia yo les decía a los hermanos: aquí hay 62 ministerios, de los cuales esos 62 líderes que van a fungir como líderes en los ministerios, en las sociedades, en los departamentos, en las misiones. Entonces déjenme decirle que no tienen que confiar en ellos, pongan su confianza en Dios. Dios les va a dar la victoria. Y vean aquí otro hombre cómo Dios lo llama. Quiero avanzar rapiditamente porque vean ustedes que el llamado de Eliseo, por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Vean ustedes cómo Elías va y llama a Eliseo. ¿Qué hacía Eliseo? Eliseo estaba arando, tenía 10 yuntas, y entonces con gente trabajando, él tenía ganado, él tenía pues
vamos a decir, nuestra época, tenía su rancho. Sin embargo, él no puso pretextos, es que voy a dejar mi ganado, es que estoy trabajando, cuando yo termine de arar mi tierra, cuando yo siembre y saque mi cosecha. Él no puso condiciones, él no puso pretextos. Cuando Dios llama a un liderazgo, tienes que dejar todo. Por eso aquel texto que vimos la semana pasada, el que quiera servirme y venga en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el que no dejare padre o madre, o esposa o esposo o hijos, y demás familiares que no dice la Biblia, pero que lo digo yo, dice el Señor, no es digno de mí. Y entonces Eliseo no puso pretextos. La misma yunta, bueno, sirvió para ofrecer holocausto a Jehová, y el yugo y el timón y todo el arado sirvieron de leña para ofrecer el holocausto a Dios, y entonces servirle a Dios de lleno. Voy rápido el tiempo, quiero hablar de muchos que no voy a terminar, pero en el caso de Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Vean ustedes cómo en la visión que ve Isaías, que ve Isaías, esa visión, dice, escucha en el reino de los cielos, y le dice, ¿a quién iré? Y ahí está la visión y la profecía del Hijo de Dios que vendría a buscar y a salvar lo que se había perdido. No podía venir un ángel, un arcángel, no podía venir ninguna hueste celestial para salvar la humanidad. Tuvo que venir el mismo Hijo de Dios. El Señor lo hizo en un principio. No vamos a hablar de la parábola, pero Él manda primeramente a unos, luego a otros, y pues a todos los mataron, mandó a su propio Hijo y también lo mataron. Pero Él dio su vida por nosotros. Entonces, aquí podemos encontrar nosotros como el llamado de Isaías, el llamado de Isaías, el llamado de Isaías es una voz directa de Dios. ¿A quién enviaré? Envíame a mí. Hermano, si Dios te está llamando a un ministerio, entonces, o ves que Dios está necesitando en la iglesia de ministerios que se levanten en la música, por ejemplo, en la prédica, en el evangelismo, en tantas cosas que hay que hacer en la iglesia, y no hay quien lo haga, y estás tú ahí, levanta la mano. No porque lleves 5 años trabajando, 10 años en la iglesia, ya no quieras seguir sirviendo al Señor. No importa si tienes 1, 2, 3 cargos. Para eso Dios te está llamando. Entonces, vean ustedes cómo acá, cuando recibas ese llamado, no dudes y ni esperes que otro levante la mano. Quiero terminar entonces con el pasaje de Pedro, por ejemplo, de Pablo, el pasaje de Pablo. Allá en el capítulo 9 que leímos nosotros, encontramos toda la historia, pero en Hechos 26, 16, vea lo que dice. Hechos 26, 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Cuando Pablo empieza a dar testimonio ante Agripa, ante Festo, ante los gobernantes, se cumple lo que le dijo Ananías, ¿no? Porque este instrumento escogido me es para llevar mi nombre ante gobernantes, ante reyes, ante magistrados. Y Pablo, cuando es encarcelado, cuando es azotado y cuando es llevado ante los sacerdotes, ante los gobernantes, él empieza a dar testimonio y empieza a predicar. Y dice el Señor, levántate y ponte sobre tus pies. Esta frase, ponte sobre tus pies, muchos que dirigen los cultos o predicadores cuando van a predicar les dice a la gente, pónganse sobre sus pies. ¿Saben qué les están diciendo? Váyanse a predicar. Y no es correcto porque yo ya estoy sobre mis pies. Yo no puedo ponerme otra vez sobre mis pies.
Porque si yo le digo a la congregación, pónganse sobre sus pies, les estoy diciendo, levántense y váyanse a predicar. Eso les estoy diciendo. Entonces lo correcto es decir, puestos de pie, o párense. Eso es lo correcto. O levántense de sus asientos. Pero Pablo le dice al Señor a esta palabra, ponte sobre tus pies y ve y lleva mi palabra. Te estoy enviando, yo te estoy mandando. Entonces eso es lo correcto. Hoy en día, en la iglesia, tenemos un reto, tenemos un trabajo que hacer todavía. El día 12 de enero, si el Señor nos permite, vamos a celebrar la Junta de Planeación Anual con esos 62 líderes, para que después lo dividamos bimestralmente y cada bimestre, basándonos en el plan anual, vamos a ir entregando informes del trabajo que se vaya haciendo de cada ministerio. Entonces, tú fuiste llamado a un liderazgo, hermano. Tú fuiste llamado a un pastorado, al evangelismo. Tú fuiste llamado a un ministerio en la iglesia. Ejerce tu ministerio, ejerce tu llamado. Hermanos de la iglesia, Cristo el Divino Redentor, no tenemos de otra. Aceptamos el cargo, aceptamos el reto. Entonces es ahora que vamos a demostrar que nos ponemos sobre nuestros pies. Estoy diciendo, nuestros pies, sobre nuestros pies. En otras palabras, vamos a ejercer el llamado que el Señor nos hizo. Vamos a ejercer el ministerio que Dios nos ha nombrado, que Dios nos ha dado a través de la iglesia. Estoy invitando a los pastores, a los predicadores y a aquellos que nos escuchan, cristianos, no importa la iglesia que llegue, pónganse sobre sus pies. Es decir, váyanse a predicar, ejerzan el llamado, ese llamado de liderazgo que usted tiene en la iglesia, ejérzalo al nombre del Señor y a ganar almas para Cristo, que ese es el propósito del Señor. Déjenme dar gracias a Dios, espero que haya comprendido este mensaje y que un servidor haya podido ser explícito para podérselo llevar hasta ustedes. Déjenme hacer esta oración. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por esta palabra que nos has dado. Permite que los que nos han escuchado y nos están viendo, Señor, pueda ser de bendición para ellos y que de aquí en adelante yo levante la mano y entonces puedan decir, envíame a mí, Señor. Aquí estoy presente para ejercer el ministerio y liderazgo en la que tú me has puesto en los ministerios dentro y fuera de la iglesia. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Padre, y a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, y los que nos ven, lo que usted ve aquí al fondo es la mitad de la parte del terreno de la iglesia donde está la iglesia Cristo el Divino Redentor. Desde acá reciban un fuerte saludo y un abrazo, que el Señor los bendiga y si Él le permite nos vemos el próximo domingo.